Floricanto presenta. Número 219 del Compendio del Catecismo. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia? Recuerdo que estamos iniciando la segunda parte del Catecismo, que habla de la liturgia y los sacramentos. Antes de entrar a desarrollar el tema de los sacramentos, primero contextualiza en lo que es la liturgia. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia? Responde de la siguiente forma. La liturgia, acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Bueno, para explicar, ¿no?, cómo es el misterio de la liturgia, qué es el misterio de la liturgia, qué lugar ocupa en la vida de la Iglesia, aquí se echa mano de una distinción que creo que es luminosa. Se dice que es al mismo tiempo obra de Cristo y acción de la Iglesia. ¿En qué quedamos? Parece que hay que optar, ¿no? ¿Qué es obra de Cristo o acción de la Iglesia? No, las dos cosas. Lo cual ya nos da una imagen en la que el misterio de la Iglesia y el misterio de Jesucristo son inseparables. Y yo sé que esto choca con una visión de falta de fe en la que muchas veces hemos escuchado, una cosa es Jesús y otra cosa es la Iglesia. Yo creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. O no sé si creo en Jesús o creo a mi manera, pero no es eso lo que se desprende de los textos sagrados y de la revelación. El misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia están íntimamente unidos y desde luego en pocas cosas como en la liturgia se manifiesta esa íntima unión. La liturgia es obra de Dios y esa acción de la Iglesia. Esa distinción entre obra de Dios y acción de la Iglesia es como decir, la obra en sí misma es de Dios, pero es verdad que la hace a través de la Iglesia. Es como la Iglesia lleva a cabo la acción litúrgica, es como si fuesen las manos, los dedos de un pianista, las manos de alguien que bendice, los pies de alguien que camina por el mundo. La Iglesia pues es las manos de Dios, los pies de Dios, los dedos, ¿no?, de ese pianista. Repito la imagen, es una imagen, ¿no?, para ayudarnos a reflexionar. La liturgia es obra de Dios y es acción y esa acción de la Iglesia. Al mismo tiempo dice que es acción sagrada. O sea, la Iglesia es consciente de que esto es una acción sagrada. La Iglesia en el campo litúrgico no está como quien está en un campo en el que ella misma es la inventora. No, la Iglesia no es la inventora de la liturgia. Está en un terreno sagrado, en un terreno que es de Dios. Y entonces tiene una conciencia de que tiene que tener un gran sentido de lo sagrado, porque la Iglesia no es la que inventa, ¿no?, o da luz la liturgia, más bien es la liturgia la que da luz la Iglesia, que es distinto. Está pisando un terreno sagrado y procura hacerlo con el máximo respeto, con la máxima conciencia de indignidad. Por eso esto nos suena la palabra de sacrilegio, es decir, si sabemos que es una acción sagrada hay que tener el respeto suficiente para no actuar de manera sacrílega, es decir, de manera irrespetuosa, ¿no?, irrespetuosa hacia lo que es la presencia de Dios, ¿no?, en la liturgia. Tenemos, por lo tanto, un gran sentido del respeto, una conciencia de no ser dignos de estar allí presentes, pero sin embargo el Señor nos invita a participar de la liturgia. Y dice, este punto 219 que estamos comentando, que la liturgia es al mismo tiempo cumbre al que tiende la Iglesia y es la fuente de la que emana, ¿no?, nuestra vida. Es cumbre y fuente. Cumbre, pues porque, ¿cuál es la meta de nuestra vida? La meta de nuestra vida, el cielo, es una liturgia eterna, es alabar a Dios. Bien sabemos que ha habido otras religiones, pues especialmente el Islam, que ha
ha representado el cielo pues, como un gran banquete, un gran banquete en el que alcanza, ¿no? Pues, alcanza esa gloria, pues de alguna manera está rodeado de todo tipo de placeres humanos, ¿no? Tanto en la comida como de todo estilo. No es así como el cristianismo ha representado la vida eterna. La ha representado como una gran liturgia de alabanza, como un lugar en el que se alaba a Dios, en el que se nos queda corta la eternidad para decir, pero qué grande es Dios, pero qué bueno es Dios. Eso es una continua alabanza, ¿no? Quien no entiende el misterio, recuerdo que siendo adolescente, ¿no? Pues cuando en un contexto determinado anuncié que me iba al seminario, recuerdo que una señora, pues obviamente no muy cercana a la vida de la Iglesia, dijo, pero ¿no te aburre un poco, no te aburre eso de estar siempre ahí alabando a Dios? O qué aburrido será el cielo, ¿no? Estando allí siempre cantando gregoriano, me acuerdo que me decía, ¿no? Yo me decía que era consciente de que quien me decía tal cosa no tenía la experiencia de lo que era la alabanza divina. Sí, o sea, la meta del hombre es alabar a Dios. Y eso es un gozo y una alegría inmensa, ver a Dios y alabarle, ¿no? Esa es la liturgia eterna, esa es la meta del hombre. Quien piense que eso es aburrido, o que eso es monótono, que eso es rutinario, es que no ha tenido la experiencia de conocer la grandeza de Dios, de sentirse estremecido por ella, ¿no? Impresionado por ella y sentir la necesidad de alabar a Dios. Nuestra meta es esa liturgia eterna. Digo que es la cumbre, nuestra meta, pero también es la fuente. Dice, la liturgia es la fuente de la vida de la Iglesia, es la fuerza vital. Nos alimentamos de la liturgia, nos alimentamos de ella. Recuerdo un testimonio de Madre Teresa de Calcuta en el que le preguntaban cómo era capaz, de dónde sacaba las fuerzas, pues para poder durante todo el día desgastarse recogiendo a los leprosos, a los últimos de los últimos, a los más pobres de los más pobres, a los que este mundo rechaza e incluso siente hacia un asco y rechazo hacia la pobreza y más extrema, como es la lepra y otros males, ¿no? ¿De dónde saca esa fuerza? Ella no dudó en responder y dijo, pues de la Eucaristía. O sea, me alimento del don de Dios recibido en la liturgia. De ella sacamos, ¿no? De ella sacamos nuestra fuerza. La liturgia es cumbre y la liturgia es fuente que alimenta nuestra vida.